Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Nuevamente, hoy nos encontramos en esta instancia de presentación de los trabajos finales de carrera de nuestra segunda camada. Es un orgullo enorme, ha sido una alegría muy grande estar transitando estas instancias acompañados, ¿no? Entonces, es bonito. Así que el orden del día de hoy es unas palabras de Laura, la directora académica, unas palabras de Pablo, el director de la carrera, unas palabritas de Jean Piero, el titular de la materia, y acto seguido la presentación de los estudiantes. Son 5 grupos los que se presentan el día de hoy. Haremos 10 minutos de presentación y 5 de preguntas respecto a los temas en sucesión de continuidad. Presentación, preguntas, y luego finalizamos. Así que muchas gracias, que tengan una hermosa tarde. Bueno, en primer lugar, la felicísima de que estén acá. Me acuerdo el año pasado estábamos con Luz a través de un Zoom, en un aula solas, ahí obviamente ustedes del otro lado, los primeros graduados de la que en casa, ahora estamos acá en este campus maravilloso, que bueno, ustedes al menos pudieron ahora al final poder estar acá, que es muy impactante, vieron entrar acá. Así que bueno, nos está acompañando Fabi, nuestra decana de Tecnología e Innovación para el Desarrollo, también está Jorge, decano de Cultura, Educación y Conocimiento, bueno, en nombre de toda la institución, de nuestro rector. Ayer tuvimos nuestro primer acto de colación, si Dios quiere el año que viene será el otro, aquí ya está, nos acompañaba nuestro abanderado, diseño a montonazo de escoltas y abanderados, así que bueno, muy contentos, gracias por haber confiado en nosotros, y bueno, vamos por más. Muchas gracias. Sí, no sé si quiere decir algo, Ceci. Está muy gracias. Debe haber un poquito de... No, simplemente saludar y agradecer la invitación a estar cerquita de esta nueva presentación de trabajos finales de los estudiantes y las estudiantes de diseño, y bueno, muy contentos todavía por el acto de ayer, y bueno, esperemos que próximamente tengamos a partir de hoy también nuevos egresados y egresadas de diseño que tanto nos están llenando de orgullo a la institución. Así que dejarlos presentar sus trabajos y agradecerles la invitación. Felicitaciones a todos quienes presentan hoy sus trabajos finales. Bueno, siento que paso por delante tuyo, Ceci, perdón. Bueno, nada, gracias por estar acá. Muchos están obligadas, así que no vamos a... Pero, bueno, gracias Fabiana, gracias Lau, gracias Jorge, gracias Ceci. Nada, no voy a extenderme demasiado. Para nosotros es un orgullo que ustedes estén acá, porque es el cierre de este recorrido. Todos hablamos del acto de colación de ayer, porque fue realmente muy emocionante estar ahí, y lo que esperamos es poder verlos y verlas el año que viene en ese acto, con la alegría que tenían sus compañeros y compañeras ayer. Así que creo que lo que más orgulloso me ponía a mí de ayer es, por un lado, ver el crecimiento de nuestra universidad, ¿no? Yo suelo hacer un chiste en algunas reuniones que tenemos, de que yo vine acá y la UNRWA era una oficina con literalmente 6 personas, incluyéndome a mí. Y hoy la UNRWA es todo esto. Y eso pasó hace 6 años. Es increíble. Así que, bueno, eso por un lado, y por otro lado lo que me gustaba era la alegría que había ayer, ¿no? Ya lo mencioné, pero creo que eso es como lo central. En ese acto se condensaban una serie de procesos que podían haber sido mejores o peores,
pero lo que se percibía ahí era que habían sido buenos, que habían sido interesantes y que había una potencia que está en cada uno y en cada uno de ustedes que va a llevar su práctica profesional hacia adelante, y eso surge acá. Así que queremos que se lleven ese recuerdo y esa pasión que es la que nosotros tenemos por esta disciplina, por esta carrera y por esta universidad. Así que gracias y queremos ver su trabajo. Paso yo, el último. Me vuelvo un poquito de una idea de Pablo. Yo soy relativamente nuevo en UNRWA, y lo que más me conmueve, tanto el año pasado como este, es el espíritu que hay en general, tanto del cuerpo de docentes y la gente de la UNRWA como los alumnos. Se respira una muy buena energía. Tratamos de que en el aula, entre comillas, el aula virtual y física, que por suerte podemos ver que esto para mí tiene una dosis de emoción extra, se la pase bien, porque se percibe la energía de ustedes, se percibe la energía de la AUNA, se trata de eso. Me parece que está bueno pasarla bien, y esta materia tiene como objetivo hacer un puente entre la vida académica y la vida profesional. Y siempre se plantea desde el principio como una oportunidad también para que los alumnos puedan explorar escenarios posibles de la vida futura profesional. Y en casi todos los proyectos me parece que se lleva un altísimo nivel de compromiso, de innovación, de compromiso con el lugar, y nada, por supuesto, grandes desarrollos funcionales, morfológicos y tecnológicos. Cada uno con su tinte. Van a ver en la ronda de hoy mucha diversidad, que nos parece que es algo que fomentamos en la materia, que es que cada uno se comprometa con algo y que se genere un espíritu colaborativo, digamos. Entonces, lo que uno hace, todos colaboramos y todos aprendemos. Entonces se genera un ambiente muy sinérgico, que me parece que es el espíritu también para los profesionales, para con el entorno, porque siempre pensamos en el diseño como una herramienta para el desarrollo individual y colectivo, ¿no? Como el diseño va traccionando y generando nuevos puentes. Así que, sin tantas palabras, vamos a disfrutar del proyecto de ustedes, y después de cada proyecto damos 5 minutitos para poder charlar, comentar, hacer una devolución, y bueno, claro, muchas gracias por haber compartido este año. No sé, ahora, no sé quién arranca. Flor. Sí, claro. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Florencia Espasandín, y a continuación voy a comentarles un poco sobre mi proyecto, que el nombre del producto es Visión Didáctica. Es una herramienta de aprendizaje diseñada para niños y niñas con disminución visual. Bien, la problemática del proyecto surge debido a la falta de recursos o elementos didácticos para que estos niños puedan resolver las actividades curriculares propuestas por los docentes dentro del entorno educativo, como no. Y debido a la ausencia de estas herramientas, los usuarios se ven perjudicados, ya que los tiempos de aprendizaje no son los mismos si contaran con estas herramientas. Para comenzar, me gustaría arrancar con esta frase que me ayudó y me incentivó mucho en la parte del proceso investigativo del proyecto. Esta frase es de Daniel Comín, es una persona que tiene autismo, pero a la vez es editor y escribe artículos sobre discapacidad, sobre distintas discapacidades. La frase dice: si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Es entonces que esta frase me indica la estrategia de mi proyecto, que es la de generar un tipo de actividad mediante el diseño de una herramienta didáctica que logre vincular tanto a niños y niñas con baja visión como a otros, fomentando de esta forma la interacción y, como bien dice la frase, la convivencia de todos los actores del entorno. Y volviendo a la problemática, acá surge la problemática central de mi proyecto, que son las matemáticas. Durante la investigación surgió que a la mayoría de los niños y niños con disminución visual, como a otros niños también,
las matemáticas para ellos son un problema. Pero volviendo al usuario objetivo, resolver actividades matemáticas se les torna aún más difícil, ya que requieren de elementos con mayor precisión y no cuentan con ellos. Bien, investigando un poco los antecedentes actuales, las lupas son lo más común en el mercado de la disminución visual. Por un lado tenemos las lupas comunes o tradicionales que todos conocemos, y por el otro lado tenemos las lupas digitales, que como podemos observar en esa imagen, la persona con una mano sostiene la lupa y con la otra la lapicera. Entonces yo los invito a pensar si alguna vez se preguntaron o imaginaron cómo un niño o niña con disminución visual resuelve actividades matemáticas, pensando simplemente en el hecho de cómo mi usuario podría sostener la regla, la lapicera y a la vez la lupa. Entonces, la propuesta de mi proyecto radica en 3 grandes objetivos principales. El primero, en facilitar la resolución de actividades matemáticas. El segundo, fomentar e incentivar las ganas de seguir utilizando el producto. Y el tercero, y no menor, el de integrar a todos los actores del entorno. Estos 3 objetivos abarcan principalmente a los niños y niñas con disminución visual, pero que a su vez también abarcan a otro tipo de niños, porque como mencioné anteriormente, las matemáticas no son una tarea fácil para ninguna. En cuanto a los entornos planteados, el principal son las escuelas primarias, porque, como mencioné anteriormente, mi proyecto se centra dentro del entorno educativo, pero que a su vez, más allá del entorno educativo, también puede ser utilizado dentro de los hogares, ya que después más adelante vamos a poder ver características del producto que nos llevan a este tipo de entorno. Viendo ya un poco el producto, visión didáctica está dividido en 2 partes. Por un lado tenemos un kit de herramientas para los docentes y por el otro lado tenemos un kit de diseño para los alumnos. Pero ambos kits están compuestos por los mismos componentes. La diferencia que hay entre uno y otro es que la herramienta del docente está sobredimensionado al de los alumnos. ¿Por qué está sobredimensionado el kit de los docentes? Está sobredimensionado para lograr que todos los alumnos y las alumnas desde sus propios bancos puedan visualizar lo que está haciendo la profe en su propia pizarra. Ambos kits de aprendizaje están compuestos por fichas del 0 al 9 y los 5 signos matemáticos principales, y además todas estas fichas están contenidas en una caja que cumple 2 funciones. Una es la de guardado y la de pizarra, que más adelante vamos a poder ver. En cuanto al modo de uso, comienza cuando la docente indica que los alumnos saquen sus propias herramientas de las mochilas. Continuando, la docente pasa a explicar en su propia pizarra los ejercicios a realizar. Luego, todos los alumnos y las alumnas, desde sus propias pizarras, realizan las respectivas actividades indicadas por él o la docente. Y una vez finalizadas las actividades indicadas, todos los alumnos pasan al frente, al kit de la docente, a poner una puesta en común sobre todas las actividades realizadas. Comenzando con los detalles del producto, como mencioné anteriormente, la caja cumple 2 funciones. Una es la de guardar o contener las fichas, y la otra es que la parte interna de la tapa funciona como pizarra. Entonces, de esta forma, logramos optimizar los espacios de trabajo de todos los usuarios. Ahí, ya entrando en la parte la parte de las fichas, cuentan con una morfología simple para facilitar el contacto y la practicidad de los usuarios, porque no nos olvidemos que están destinados para niños y niñas con disminución visual. Y también podemos visualizar que estas fichas se encastran para generar como una situación de juego, y además en la parte inferior a la ficha cuentan con magnetismo, que esto es como un modo de ayuda al usuario, y además funcionan como adhesión a las fichas de la pizarra, porque la parte roja es la parte interna de la caja que mostré anteriormente,
que contiene una lámina magnética, entonces la lámina magnética se une con la lámina magnética inferior a la de las fichas. Además, todas las fichas, ya sean los números y los signos, cuentan con el número en braille, y por último, cuentan con una textura inferior y superior para indicar el agarre de las mismas y para poder ayudar a los usuarios a la hora de manipularlas. Para el guardado de los kits de los alumnos y las alumnas, se tuvieron en cuenta las dimensiones de mochilas estándar, que son utilizadas en el entorno escolar, ya que es un producto que está pensado para que pueda ser trasladado de un lugar a otro sin inconvenientes. Es decir, que este producto no está pensado para que solamente quede dentro del entorno educativo, sino que los niños, los usuarios, lo pueden trasladar de un lugar a otro. Por eso mencioné como un segundo entorno los hogares. Luego, entrando a la parte más técnica del producto, la fabricación del mismo será mediante los procesos de fresado, estampado y punzonado, utilizando las materias primas como la lámina magnética autoadhesiva, la espuma de poliuretano de alta densidad y el acero inoxidable esmerilado. La elección de estos materiales se debe a su larga vida útil, ya que va a ser un producto que va a ser utilizado con mucha frecuencia, y que además están planteados para que estos kits pasen de generación en generación. Es decir, que todos los cursos que pasen van a tener que utilizar este producto y tenemos que pensar que va a ser utilizado muy frecuente. Y además porque son resistentes a golpes y a caídas. No nos olvidemos que están dentro del entorno educativo. Acá están las dimensiones de las fichas de los alumnos y los docentes, para que puedan observar lo que mencioné anteriormente sobre la escalabilidad que hay entre ellas, para mejorar aún más la función. Y por otro lado, que están las cajas, que son del tamaño acorde a la proporción de las fichas, ya sea para el kit del docente o para el del alumno. Continuando y para ir finalizando, con respecto al plan de negocio, me resulta importante remarcar los objetivos comerciales, por un lado, que es el de ampliar la oferta de productos, maximizar el impacto en las escuelas y en la comunidad, asociarse con clientes para generar soluciones. Y por el otro están los objetivos personales, que son atraer clientes con ofertas innovadoras, diseñar productos y servicios para la sociedad, y mejorar el servicio al cliente. Esa es toda la presentación. Muchísimas gracias a todos. Estoy para dudas o consultas. Bueno, alguna que van a ver. ¿Pensabas en... Digo, Está bien. Perdón, Flor, no me interrumpan. No, lo que digo es, ¿pensaste en cómo expandir esto? Porque daría la impresión de que al tener, por ejemplo, la valijita, uno podría utilizar la valijita y la lógica productiva de las fichas para usar ese sistema de otra manera. ¿Qué se te ocurre con eso? ¿Lo pensaste? ¿Había alguna idea en ese sentido? Mira, con respecto, o sea, sí, la idea es usar esos tipos de procesos productivos y sí, obviamente una futura expansión, la idea es llegar a todas las escuelas del país y obviamente posteriormente a escalar a lo que es el comercio exterior. No, lo que yo te decía es que quizás puede servir para, no sé, para... Geografía. Sí, sí. De hecho, una de las primeras ideas las primeras propuestas de tesis era abarcar hacer kits para distintas asignaturas. Y Yampi después me dijo, selecciona una misma porque no vas a llegar. Pero la idea es que, obviamente, en un futuro, tal cual, como hacer como una familia de productos de distintas áreas. No, pero digo, perdón, pero que
digo que quizás puede ser interesante una presentación de esta índole que lo mencione como un potencial, entonces uno entiende que la propuesta se expande muchísimo con la misma lógica. Tal cual, sí. Fíjate que ahí cuando a mí no se me ocurría la palabra, decían geografía, ciencias naturales. No, lo tenía más. Sí, de hecho, mi idea era abarcar todas las asignaturas, pero Bueno, pero sí, pues, obviamente es un... Sí, no lo descarto. Sí, aporto algo, además que yo hago trampa como conozco el proceso. Para mí es muy interesante el proyecto, una de las valores interesantes del proyecto de Flor, es como la primera barrera tiene que ver con una capacidad física, y después el traslado del conocimiento en general se hizo horizontal, como que en definitiva, bueno, se hizo inclusiva, esa estrategia de pasar del problema, si querés, puesto en la dimensión visual, al acceso al conocimiento, a las matemáticas, que suele ser una barrera para muchos chicos, fue una idea estratégica que estuvo muy interesante, y además también estuvo bueno como pasaste, de querer abarcar todo, a recortar para establecer un concepto, un criterio, desarrollar un producto y que después con ese ADN, pueda sistematizarse y trasladarse ese beneficio a otras materias. Yo se me ocurre otra pregunta para hacerte, Flor. Cuando pensaste en las instancias de, digamos, ¿quién compraría este producto? ¿Serían las escuelas? ¿Te imaginas como una política de ministerios, de provincia? ¿Cómo te imaginas ese armado? La idea es como que tal vez que el Estado, los ministerios de educación distribuyan estos kits a las distintas escuelas, es más o menos como el sistema de las compus, para plantear en un principio que el Estado brinda a todas las escuelas primarias del país este tipo de kits, y tal vez más adelante, cuando ya esté un poco más asentado en la sociedad, quizás que, no sé, vos vas a una librería o a algún lado donde vendan, comercialicen productos de escuela, que vos vayas y encuentres el kit. Pero como primera instancia es que el Estado se encargue de distribuir estos kits a todas las escuelas. Bien. Yo tengo una. Primero felicitarte porque si de este lado vienen propuestas de ampliación de una idea que estás contando, tiene que ver con que va por buen camino, eso me parece que está bueno como decirlo. Y por otro lado, pensando en el usuario específico que pensaste, que si bien después contaste muy bien cómo esto derramaría después en todos y todas, digamos, no es la idea, digamos, tener diferencias, que eso está súper acertado, es un poco la tendencia. No me gusta hablar de tendencia, pero bueno, va por ahí, digamos. ¿Cómo pudiste, o cómo fue el proceso interno de validar? Digo, ¿qué tamaño tiene que tener una ficha para que esto pueda hacer? Digamos, ¿cómo fue un poco que lo De cuentes? hecho, yo, allá en el pueblo donde vivo, hay una nena que, o sea, empezó ahí el proyecto por una nena del pueblo que tiene disminución visual, y o sea, estamos en un pueblo muy chiquito, y tal vez que si lo hace por la propia escuela, esa nena hoy en día tiene hasta un banco inclinado adaptado a ella, tiene un par de herramientas, y todo empezó ahí. O sea, ir a la escuela, con Mary hicimos lo que es la sonda cultural, y como que ahí cada vez fue adentrándome más, y ir corroborando, ir viendo cómo ella agarraba, como que por ahí me centré mucho más en ella porque lo tenía en el pueblo, lo tenía 3 cuadras, y era mi usuario. A eso. Fue, ¿no? Diseñar herramientas de verificación en ese contexto, que fue todo un desafío construir una sonda cultural, digo, ir con un elemento, atravesar. y a su vez, de hecho, más allá de la sonda cultural, era una encuesta, y eran nenes que tenían 8 años. ¿Cómo le hacemos una encuesta a nenes de 8 años? Y era como que, mientras le hacía la sonda cultural, iba caminando entre medio de los bancos, iba haciendo media y le iba preguntando, porque si yo los sentaba a todos ellos así como están ustedes, y hacerle preguntas, iba a ser imposible. Sí, pienso que eso quizás me hubiera gustado verlo en la presentación, digamos, que esté toda esa parte del proceso de cómo fuiste y estuviste trabajando con eso, me parece súper mega importante. Después si no te pasa el informe. No, claro, por eso te lo dije, pero eso sí lo tal cual. estaba y sé que lo hacen. Sí, fue una Y que es todo el audio silencioso que muchas veces no se ve y es gran parte del trabajo. Y también estamos, prueba de lo que dice Javi, quizás no habla para ustedes porque hicieron las presentaciones. Claro. Pero digo, también es muy
útil esto para nosotros, los aportes de cada uno, porque también nos sirven para, no sé, la próxima... Tal vez remarcarlo en la parte de la problemática, Exacto, como algo al entonces- principio. Eso De era la el investigación. compromiso. El compromiso del diseñador no trabajar desde afuera, sino involucrándose en una situación, etnografía sensible, tomando contacto, viendo con qué recursos accede para obtener entre comillas, digo, ¿no? Para obtener determinadas conclusiones. Todo eso forma parte del pensamiento estratégico que también, y creativo, o sea, que también es muy valioso y que por ahí no se ve. No es solo el emergente producto, sino todo el proceso. Y otra cosa que se me ocurre, perdón, y pues ya están los 5 minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Otra cosa que se me ocurre es que una vez, una profesora que era súper interesante, que se llamaba Beatriz Galán, de la UBA, me dijo a mí en una situación así como de un examen, que bueno, este es un momento también para aprender. Y por más que ustedes están terminando, acá empieza su práctica profesional, entonces van a hacer un montón de presentaciones. Entonces, todas estas cosas que surgen, y esto que le decía Javi, que es súper interesante, quizá no se pueda aplicar en este contexto, pero seguramente se va a poder aplicar en cualquier proyecto que ustedes hagan en el futuro. Entonces, creo que más allá de que esto sea para ustedes un momento bisagra, como súper estresante y muy importante en lo personal, pero también es un momento para aprender, y me parece que está bueno que pase eso. Sí, total. Flor. Gracias, Flor. Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Matías Piazza. Eso con el tiempo, ¿no? ¿Y dónde viaja? Papá. Venimos con la educativa. ¿Cómo les va? Mi nombre es Matías Piazza y al igual que Flor también fui por el lado de la educación, pero con algunas diferencias me fui más por otro lado. Ahora les voy a contar un poco. Mi proyecto se basa en la educación, más concretamente en el modo en que esto se impacta. Para comenzar, lo voy a introducir en mi problema foco. Desde ya hace muchos años en Argentina, la oferta educativa en su mayoría se limita a un solo método, un método lineal. Sin cambios relativamente significativos, el método se basa en un profesor quien dicta la clase y un alumno quien recibe esa información sin cuestionárselo demasiado, sin interactuar con el maestro. Si hacemos una comparación en distintos campos, vamos a notar que la diferencia y el salto es abrupto. Entonces, ¿qué falencias encontramos en la metodología? Principalmente, nos estamos perdiendo el enorme potencial de preparar chicos con las capacidades del pensamiento crítico, la autorreflexión y la inteligencia emocional. Como dice una de las autoras referentes de mi investigación, la escuela no está enseñando a pensar. Peor aún, creo que les están enseñando a no pensar. Otros referentes, en este caso de la neurociencia, como Mariano Sigman, proponen que el cerebro tiene que estar en un estado de flujo. Algo así como una preparación. Y por otro lado, necesitan, o sea, del flujo, que es una preparación, un estado de preparación. Pero solo con la preparación del cerebro no basta. Es necesario también un esfuerzo. ¿Cómo podemos lograr esto? Generando un incentivo, haciendo sentir al alumno parte de la actividad. Es decir, en otras palabras, haciéndolo protagonista. Y aquí es donde le damos un tirón de oreja a la educación. Mi proyecto es una herramienta soporte para la metodología actual. Propone tanto a maestros como a alumnos ponerse en una posición de equilibrio, donde el espacio para hablar, investigar y explorar genera nuevas capacidades, que los prepare tanto para las relaciones sociales como laborales del futuro. Está compuesto por 2 kits, cuyos objetivos son de generar espacios para la investigación y exploración contextualizada, que a su vez proponen el tiempo para pensar y autorreflexionar tanto del contexto que rodea a los niños como sus emociones.
Del mismo modo, facilita a los maestros la preparación de cada clase. El primer kit a mencionar es el maestro tutor, que está compuesto por un tablero de planificación, cuyas funciones son las de organizar las tareas y objetivos para abordar la temática propuesta. Debajo del tablero se encuentra esta caja de herramientas que contienen las fichas que se van a utilizar para luego la planificación. Estas fichas representan distintos objetivos. Algunas de ellas son preguntas para pensar, otras son preguntas para investigar, otras son preguntas emocionales y otras son preguntas para intervenir. El segundo kit es el de los alumnos. Este está compuesto por dos cuerpos principales. Por un lado la bitácora, la cual posee un clip para sujetar. Aquí se pueden observar los distintos elementos que componen el kit de alumnos. También posee una oreja, que es para su traslado hacia el contexto de la herramienta. La caja de herramientas, que se encuentra posterior en la bitácora de los niños, en el kit de los niños, posee una lupa, posee 4 elementos. La pinza, que se utiliza para la recolección de las muestras en contexto o en situación, que está conformado por una varilla metálica plegada y recubierta de un plástico. A continuación se encuentra el contenedor, que posee la cavidad donde deposita la muestra, como se puede observar en el dibujo, y permite el posterior calcado de esto. Luego estos dibujos serán plasmados en la bitácora que observamos anteriormente. Es decir, en esta parte de aquí se coloca una hoja que luego se utiliza para calcar el dibujo y se plasma en la bitácora. El tercer componente es la lupa. Esta permite el acercamiento en detalle de la muestra analizada y permite generar alguna información, sumar alguna información más en específico en la bitácora, en ese dibujo que se generaba anteriormente. Por último se encuentra la regla, que tiene una particularidad, esta mueca, la cual sirve para medir con mayor facilidad objetos tridimensionales. Adentrando en los procesos tecnológicos mencionados anteriormente, de los distintos elementos, tanto la regla como la lupa y el contenedor están fabricados del proceso productivo de inyección de plástico. En el caso de la bitácora, que es la de aquí abajo, como el contenedor que se encuentra en su base, que contiene las herramientas que vimos anteriormente, como la tabla de planificación del maestro, como su contenedor de fichas, están fabricados del proceso productivo de soplado de plástico. Vamos a ir adentrándonos en detalles formales. Aquí podemos observar los siguientes detalles, que son sustracciones de la forma de cada componente para su traslado, para su orden y luego posterior traslado de los elementos en cuestión. Los siguientes detalles formales que podemos encontrar son estos encastes, que tienen unas salientes para asegurar ese traslado al contexto de uso. Vamos a ir por el plan de negocio. Debido a seleccionamos los materiales económicos y procesos productivos aptos para la alta escala productiva para lograr una mejor viabilidad económica posible. De hecho, se puede comenzar con las primeras entregas solo con una pequeña inversión inicial, ya que solo se requieren de matrices, de algunas matrices, y esto se fabricaría por terceros bajo encargo. Se captó un gran interés tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Y para poder afirmar esto, vamos a mencionar la siguiente frase de nuestro ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza. Es una gran alegría que nos involucra a todos y a todos, ya que impulsa la vocación científica, fortalece la presencia de ciencia en las escuelas, para que las y los jóvenes comprendan la importancia de que un Estado invierta en ciencia, y para que conozcan qué es lo que hacen nuestros científicos. Y sobre todo, les pone en contacto con la experimentación, introducción al pensamiento crítico, que les va a permitir enfrentar los desafíos de un mundo complejo y cambiante. Ya para ir finalizando, me gustaría hacer una pequeña reflexión, así como lo propone el PIB. Me gustaría reflexionar acerca de lo que necesitamos como sociedad. Por ello creo en la importancia de pensar escenarios donde los chicos sean los centros de interés colectivos, y así poder brindarles las herramientas necesarias para forjar un futuro mejor. Muchas gracias. Bueno, ronda de preguntas. Pensaba, digamos, lo dijiste hacia el final, pero lo que todavía no logro tener del todo claro es este kit en el marco de tu estrategia estaba apuntado a las ciencias naturales. Estaba apuntado en un principio a las ciencias. Por ahí es un poco complejo el proyecto, pasó por varias etapas que he hablado con los profes. Es un kit que propone investigar, propone el pensamiento, mencionaba antes, el pensamiento crítico, reflexionar, y para lograr eso me estuve adentrando en lo que es la neurociencia, investigando un campo que es terriblemente complejo, y por ahí eso me ha llevado a complejizar un poco todo. Pero lo interesante de la neurociencia está, en este caso, en el kit, y intentar bajarlo a la ciencia gracias al diseño, es que es tratar de conocer el pensamiento y cómo funciona el cerebro. Tratar de pensar cómo a través de algunos procesos naturales en nuestro cerebro podemos aprender, y algunos de ellos eran, por ejemplo, o como mencionaba este autor, mencionaba de Mariano Sigman anteriormente, es la importancia de contextualizarnos en entornos para poder aprender. Por eso, un poco la idea del kit es ir al espacio, ir al campo, interactuar, poder analizar muestras, poder observar en detalle, completarlo, y así también poder relacionarse con sus compañeros, porque eso, una vez que uno está con el entorno, tiene la facilidad también de poder ir comunicándolo. Vos te imaginas, por ejemplo, que el niño o la niña puede agarrar una mosca o puede agarrar una tuerca, digamos. En principio, si lo que el estudiante está explorando podría ser de ramas de conocimiento sumamente diferentes. Pienso, una mosca, una hoja, una tuerca, un poco de polvo. No, es así. A Claro, me parece que esto es importante, porque imagínate que vos estás, como decías, en tu plan de negocio, en una entrevista con alguien que va a tomar una decisión sobre comprar este kit o no. Entonces es muy importante, y esto también es muy importante para el diseño como disciplina, que las cosas se entiendan rápido, porque en muchas ocasiones, cuando el usuario interactúa con el objeto, no tiene tiempo y no hay tiempo ni espacio para que alguien te lo explique. Entonces, quizá ese es el punto, ¿no? O sea, si lo tuvieras que explicar en 2 palabras. ¿Qué dices? Hay investigación y exploración, y un kit al maestro y la planificación de esa clase. Está bien, pero entonces yo te preguntaría, ¿qué diferencia hay con un kit tradicional para, no sé, ver, como decía Mer, hojitas o insectos con la lupita, y cuál es la diferencia? Este kit está intrínsecamente relacionado con el kit del maestro. En primera instancia, como mencionaba antes, mostraba las imágenes que se encontraba el kit, que contiene algunas preguntas que ya son preestablecidas,
del propio kit en sí, como mencionaba, esas preguntas para pensar, preguntas para investigar, preguntas emocionales, que son de corte de introspección, no solo de polvo, de herramientas, van un poco más allá. La idea del kit funcionaría a través de la primera parte, donde el maestro planifica la clase, elige el tema, elige los objetivos, y con las fichas va a intentar armarse su clase para lograr esos objetivos que se planteó. Mati, te puedo colaborar con un poco de información. Sí. Primero, hay algo que podemos hacer todo desde el principio, que es la estrategia del kit era introducir el pensamiento científico o al método científico, introducir el método científico a infantes. O sea, que hay algo del método científico que vos ves como algo positivo, valioso y capaz de ser adquirido de una forma más sintética, que llama reducida, para los infantes, como un modo de construir su propia información, que no les sea dada como el paradigma convencional. Y por otro lado, parece que el kit, yo te lo digo porque parece que la complejidad a veces de el proyecto claro, por eso. hace difícil la comunicación, ¿no? Los valores del proyecto. Sí. El otro, que en el mismo kit del maestro, vos ya le das como una serie de layers, de campos, que hace que la información que después planifique en su clase, o los objetivos que planifique en su clase, le den una lectura integral, esto de incluir lo emocional, de incluir preguntas, no me acuerdo de los campos, pero digo, ya incluyendo esos campos y después haciendo una bajada de un docente de qué grandes cuerpos no puede olvidarse en ese mecanismo didáctico, digamos, ¿no? Entonces sería el docente que después formula esas preguntas. Claro, el docente, esas herramientas le propone al docente no olvidarse de algunos grandes campos que por ahí la educación tradicional no incorpora, ¿eh? O sea, algo así también. Exactamente. Algo para destacar, no sé si van a hacer una pregunta, si no. No, decía. En una de las comprobaciones con una maestra, me mencionaba que algunas preguntas también las podían introducir a cuestiones de género, cuestiones de perspectivas de cómo se relacionaba el entorno con ellos, justamente por ahí por las capacidades de salir del espacio común de siempre, ¿no? Facilita como el abordaje y es como una excusa para salir del entorno educativo convencional, de la silla y la mesa, y explora el aire libre, digamos, o no. Una pregunta para el amigo. Mati, yo de neurociencia no sé nada, así que corregime si estoy equivocado, pero como que interpretaba de algo que leí alguna vez, como que la educación y sobre todo el aprendizaje, más que la educación, son viables cuando hay una emocionalidad positiva en los que están interesados por aprender o están en esa etapa. Vos, a partir de tu investigación, identificás que la educación tradicional se corre un poco de esa emocionalidad positiva, es más frustrante, es más... ¿Cómo a partir de esto del método científico de exploración, poner al alumno en el centro y hacerlo protagonista, tiene algo que ver con esto que te digo, esto de la emocionalidad, sí, que sí, es algo más positivo que negativo? Cuando por ahí empecé la investigación y me acerqué al campo de la neurociencia, por ahí lo que aparecía y chocaba mucho eran muchas cuestiones que están hoy instauradas en la educación y que desde la neurociencia planteaban, no tenía ningún sentido. Una de las cosas que mencionaban, por ejemplo, esta cuestión de la emocionalidad, digamos, la importancia yo lo llamo contexto, digamos, porque el contexto genera cierta emocionalidad, genera que uno descubra, y en ese descubrir uno se siente, uno siente, y al sentir facilita el aprendizaje, al tener las herramientas, al salir, al transportarse, hacer cada clase única, dificulta esa igualdad o monotonía que quizás tiene una clase al estar todos los días sentados en el mismo lugar, que bueno, era una de las cosas que justamente la neurociencia criticaba. Y después darle la posibilidad al alumno también a conocerlo y que saque sus propias conclusiones. Yo creo que ahí está el fuerte del proyecto. El alumno tiene que investigar, observar, manipular esos elementos y ahí termina de sacar sus conclusiones y estimo que el profesor es quien lo va a orientar hacia qué camino seguir. Un último corte. Y bueno, lo que ustedes, profes, también nos han enseñado y nos han dado la oportunidad de explorar es que
ustedes dan la clase y después o se centran en ser uno de nosotros o nos dan el espacio para que entre nuestras cabecitas aprendamos de todo lo que estamos resolviendo en conjunto. Creo que también lo que está planteando Mati, que esos niñitos en su propia exploración se autoalimenten en la guía de factores de docente. Sí, yo creo dos cosas más. Una, que me parece que claramente ustedes son un buen grupo porque lo que están haciendo es tratando de ayudar a Mati a que cuente mejor su proyecto, porque creo que claramente una de las cosas que yo, que lo veo por primera vez, más allá de que esa vez que tuvimos nuestro encuentro con Andrés, ¿recuerdan? Y si bien el proyecto avanzó mucho, sí da la impresión de que estas cosas que estuvieron aportando fundamentalmente con compañeros y bueno, entre todos, creo que lo que hacen es clarificar un poco el proyecto que quizás en la presentación está todavía un poco confuso. Entonces, sí, me parece también, volviendo a esta idea de, que ya me la voy a apropiar y la voy a reiterar, que esta idea de aprovechar este espacio como un espacio para aprender, bueno, creo que una de las cosas es, por más que el planteo del problema sea muy profundo y muy complejo, la idea es comunicarlo de una manera que sea comprensible para los interlocutores, cualquiera sean ellos, especialmente en este caso que es un auditorio variopinto, porque está Lau, que es economista, está Fabiana, que es bioquímica, y estamos nosotros que somos diseñadores industriales o estamos tratando de ser. Y la otra cosa que tiene que ver con esto es el nombre del proyecto. Creo que te había dejado un mensaje en el pero no sé si lo viste, que se llama tirón de oreja, y vos, si bien dijiste darle un tirón de oreja a la educación tradicional, también alguien que lo viera, no sé, en un lugar aislado de esa reflexión contextual, podría entender que, ¿qué está diciendo? Tirón de oreja, algo que es inadmisible casi en cualquier contexto, y especialmente ligado a la educación, intentando identificar este proyecto que busca trabajar con teorías educativas muy contemporáneas. Entonces también hay que ser como muy cuidadoso en eso, porque el proyecto se independiza de nosotros. Entonces, no vas a estar vos para explicar. No vas a estar vos para decirle que tiró una oreja, no se pide. No se pide. Sí, entonces esas cosas hay... connotación al nombre que Claro. cualquiera lo puede interpretar y no sé cómo va. La oreja donde lleva. Claro. La oreja donde lleva. Pero en Valletera, al menos de donde yo vengo, tirón de oreja era tirón de oreja. Entonces, digo, ser también cuidadoso con esas situaciones, porque el proyecto, como pasa en un momento con los hijos, o como ustedes como estudiantes, se independizan de nosotros porque van por su lado. Entonces hay que tratar de evitar, especialmente en un naming, las connotaciones potencialmente negativas de la denominación de un producto, un proyecto. Sí, pero en un principio, cuando lo pensé el nombre, tenía toda una cuestión de la semántica que mencionaba, de llevarlo, lo pensé como algo controversial. Me pareció que era un poco desconstruir un poco la palabra en sí. En realidad es un tirón de orejas, no es un tirón de orejas, que por ahí sale, pero bueno, es algo. Sí, por eso, pero digo, esas cosas son independientes de la voluntad del que diseña. Entonces, si las cosas se perciben de manera negativa, no son controlables por el diseñador, y eso me parece importante, insisto, en función de esto del futuro, que es el futuro extenso y venturoso que cada uno y cada uno de ustedes va a tener, lo consideren, porque quizás un proyecto súper interesante, mal denominado, puede tener connotaciones, insisto, o resultados menos positivos de lo que esperaba. Gracias. Sí, yo me Gracias. Gracias.
Señor, ¿Vamos? Solos. Bueno, Voy yo. buenas tardes, mi nombre es Luis. Les voy a presentar mi trabajo de proyecto final que se llama OpenKit. El mismo se desarrolla en el contexto de Rafaela y Zona, que se caracteriza por su producción agroexportadora e industrial, donde tiene una base de 500 empresas, de las cuales 49 exportan a 19 destinos de todo el mundo. A partir de ahí surge Helpix for Innovation, que es un servicio de facilitación para poder establecer estrategias de innovación centrado en la creatividad para las organizaciones. Particularmente, el observatorio de la ciudad de Rafaela en el primer trimestre de este 2021 plantea que hay en las empresas de la ciudad un 57% demuestran una baja de niveles en su actividad, ¿sí? Por eso es que es importante y estratégico este proyecto. Pase. Bien, ¿cuál es la problemática entonces? Esto que yo les estaba comentando. A medida que fui haciendo las entrevistas, encontré en distintas herramientas esta cuestión que expresan los actores de Rafaela de la falta de un interlocutor, un facilitador, una persona que vincule entre las instituciones públicas, privadas, ONG, en pos de la producción. Entonces, a partir de ahí, empecé a pensar en esta problemática, hice una escalera de la abstracción en relación a este planteo de la innovación como estrategia y el papel del diseñador industrial como facilitador para ello. Entonces, ¿cómo dar a conocer el papel del diseñador como actor capaz de brindar crecimiento y desarrollo? A través de una estrategia de innovación basada en la creatividad. ¿Cómo presentar la innovación como estrategia en las empresas de Rafaela? Generando marcos de confianza. ¿Y cómo establecer marcos de confianza y dar valor a las ideas? Justamente es creando confianza. Ese es el centro de este proyecto, poder generar confianza. Esa confianza va a derribar distintos mitos que relevé en las instituciones de Rafaela, que es la identificación unívoca de la innovación con tecnología, la innovación como sinónimo de alta inversión, el desconocimiento de la innovación como estrategia y la confusión de la innovación con investigación y desarrollo, y aparece una figura en el marco institucional de Rafaela que es el ingeniero polivalente, ¿sí? El que hace la estrategia, diseña el producto, hace la comercialización. Ahí surge esta figura del diseñador industrial como facilitador, ¿sí? Que lo que va a buscar a través de la bibliografía que yo investigué es generar marcos de referencia para poder conocer las instituciones y el problema, va a poder investigar a las personas a través del conocimiento de sus dominancias cerebrales y va a poder generar equipos creativos a través de la identificación de roles en un equipo de trabajo. Aquí surge este producto que es el OpenKit. El OpenKit son como ahí muestra el packaging, un kit donde vienen 10 figuras humanas con otras 10 distintas virtudes a través de fichas y un estante que va a formar parte de la estrategia. Este kit es el elemento para la primera reunión de facilitación que tiene el diseñador adentro de una organización. En secuencia general y macro, el trabajo sería reconocer la situación problemática, adoptar el OpenKit para crear equipos creativos, llevar a cabo la dinámica con un grupo de personas dentro de la institución, ver la dinámica, ¿no es cierto?, facilitarla, poder observar, y por último, elaborar conclusiones por medio de una guía, que olvidaba antes, el kit viene con una guía para el diseñador,
Junto con esa guía, uno puede graficar y dar un feedback a lo que es la institución. Ahora vamos a ver la secuencia de uso como más en detalle. Vamos a suponer que yo soy el diseñador facilitador, que me acerco a una empresa, una industria de Rafaela, y hago una investigación, un relevamiento de cuál es el problema, o cuál es el problema que está expresando esta persona, y poder ver el mapa de actores y realmente verificar si ese es el problema o se trata de otro. A partir de ahí se entrevistan a las personas que podrían participar y formar parte de este equipo creativo, y se hace una primera reunión donde se va a utilizar el OpenKit, ¿sí? Entonces, ahí yo me presento, las personas se presentan, y se comienza la dinámica con una pregunta que es que puedan definir qué entienden por innovación y por creatividad. Entonces, se deja y se brinda el espacio para que cada uno cuente qué es lo que entiende, ver de cierta manera como la precomprensión de esos conceptos, y luego se hace un plenario en donde se termina como de definir esos dos conceptos para comenzar a instaurar la idea de la cultura, la innovación como una cultura dentro de la empresa. Se presenta el OpenKit y se invita a que cada persona tome una de estas figuras y empiece a identificar estas virtudes o habilidades. Entre todos se va dialogando sobre estas virtudes, qué beneficios trae, qué dificultades trae esas virtudes, y cada uno va armando como su muñeco con las distintas piezas. Posteriormente, lo que se hace es sociabilizarlo y empezar a preguntarle qué habilidad o virtud le está faltando a mi vecino, que yo sé que tiene pero que no la puso. Entonces, es importante que esto, aunque sea una pieza individual, la dinámica es grupal. Y tiene una gran cuestión desinhibidora, lo lúdico. Posteriormente, lo que se hace es que la persona exponga cuáles son las virtudes que tiene, ¿sí? Y al finalizar, el diseñador presenta 4 roles. Estos roles son el pensador sistémico, el contador de historias, el relacionista público y el diseñador. Cada uno de estos roles tiene virtudes ya asignadas por la capacidad que tienen en el trabajo en grupo. Entonces las personas identificarán cuál es la semejanza que tienen con estos roles. Por último, se coloca en un lugar visible de la oficina estos roles de las distintas personas. Le pondrán su nombre al muñeco y quedarán ahí. Este es un panel de control. Cada vez que el líder del equipo o el diseñador encuentre un problema a resolver, va a trabajar por medio de este estante en el armado del equipo. Un ejemplo. Hay que hacer un análisis de un call center en relación a la violencia verbal que viven los que trabajan en el call center. Entonces, este equipo creativo va a tener que tener una gran cantidad de personas con empatía. ¿Por qué? Porque si a una persona que tiene su virtud creativa la llevamos a escuchar, digamos, los lamentos de otra durante muchas horas, va a perder detalles y no va a disfrutar de su trabajo. El creativo luego verá qué realizar para que esas personas se distiendan o no sufran en su trabajo. En sí, el kit, en relación a las virtudes, el último objetivo es fluir creativamente, en esto que digo de que según las virtudes, poder designar las actividades para que la persona lo haga a gusto, y eso da productividad. Entonces, ahora sí vamos en relación al detalle del producto. El producto puede modificarse según el género en que la persona se identifique. Viene desarmado dentro del packaging, ahora lo vamos a ver, y se termina de unir al torso lo que son las extremidades inferiores, las extremidades superiores. El proceso
proceso productivo es impresión 3D, curvado de alambre y soldadura de punto. ¿Por qué? Porque en el plan de negocios este producto está dentro de lo que sería el trabajo mío como diseñador, que plantea unas 8 facilitaciones anuales. Entonces la escala productiva es baja. Perdón, Luis, ya están por 10 minutos. Bien, ya estoy terminando. Queda la cuestión de los materiales, podemos pasar. La viabilidad económica en relación al recupero por la falta de competitividad que hay en Rafaela. Y los usuarios objetivos, que son empresas que ya en Rafaela tienen una estrategia de innovación desde su visión. Podemos ver el video final y concluir. Cuando los problemas se prolongan en el tiempo, es hora de innovar. Contrata nuestro servicio de facilitación para procesos de innovación con base en la creatividad. No imaginás cuánto más productiva puede ser tu organización. Descubre en qué es buena la gente que te rodea. Con nuestro Open Kit, los participantes se conocerán de una nueva forma, se generará confianza y adquirirán las herramientas sistemáticas para innovar. Dale poder a tu gente para que todos ganen. ¿Preguntas? Me interesaba, yendo como estrictamente al producto, me parece, Luis, una buena decisión el proceso productivo en relación al volumen que te imaginaste, una situación lo suficientemente flexible como para asumir una cantidad productiva limitada que no tenga un costo, digamos, de inicio alto. Esa me parece una buena decisión que quería solo resaltar, no una pregunta. Yo presento una más, ya que estamos en presentar. No, la mejora en la descripción oral del proyecto. Como ya también, más allá del tiempo, con un poco de extenso, el rol del objeto en relación a la estrategia quedó, para mí por lo menos, que lo vengo escuchando mucho más claro. Y igual creo que también los proyectos que tienen alta ambición en cuanto a su complejidad, también son más proclives a caer en estos ambientes más oscuros, digamos, y después lleva tiempo desmenuzarlos hasta darle un nivel de síntesis. Más allá de los, digamos, de las cuestiones particulares, digo, ¿sí? Te pediste una cosa compleja y puedes hacer un nivel de síntesis, un relato que es más claro. Tengo una Sí, pregunta también. A mí particularmente me intriga mucho el momento, o sea, la situación de uso que planteás, porque me parece como un escenario tan complejo para la inserción de una herramienta esta que me intriga mucho como la prueba piloto. No, me gustaría que de repente lo construyas y generes una experiencia piloto y veas ahí, saques esa, porque es, a ver, en el tono, laburás mucho sobre el supuesto. Se generará, servirá para esto, y en general, uno lo que intenta en proyecto de diseño, muchas veces cuando estudia, analiza una situación problemática, es minimizar la incertidumbre y llevarlo, no vamos a decir a lo seguro, porque lo seguro no existe, o sí quizás, pero me intriga y me parece como un momento justo, digo, como para adelante, porque me parece como que de repente hasta incluso tenés como el pitch como para ir a venderlo también, me parece que nada, de repente, si te animaras, podría ser como un lindo proyecto para llevarlo rápidamente a validación en campo y ver cuánto de todo esto queda armado en el sentido a nivel producto. Yo creo que a nivel conceptual de la idea puede ser interesante. ¿A quién de nosotros no le gustaría ir con una visión como así, empresa por empresa, intentando mostrar las potencialidades del diseño como factor de innovación? Me parece que llevar un producto es altamente complejo y bueno, y esta es tu apuesta, así que nada, se hace medio. Como
recomendación que se me ocurriría es, tu primera experiencia, hacerla con alguien cercano, cercano, amigo, porque así, digamos, si hay que hacer modificaciones, no se entera el resto del mundo. Pero está bueno, me parece que está bueno para validar. Como también hay otros productos que tienen una validación muy lejos. Esto rápidamente, justo en relación a la tecnología, sí, claro. armás un kit y salís y bueno, vemos qué sale. Sí, sí, yo creo que también coincido con, y eso ustedes lo vieron, que Luis tiene como una manera de decirlo que es como muy interesante y eso sirve también para contar bien el proyecto. Esa historieta que con el que contaba también lo hace muy claro, que era un poco lo que te pasaba Mati a vos, ¿no? Quizás como son dos proyectos en ese sentido. El de Mati quizás tenía esa dificultad para la comunicación, acá Luis lo cuenta como muy bien. Otra cosa que tampoco estaba en el proyecto tuyo y sí también apareció en el de Luis, que eso también me parece interesante, es que cuando ustedes citan algo, que aparezca la fuente claramente reconocible, para que, porque digo, qué sé yo, uno no sabe de neurociencia o de quizá de diseño estratégico, cuando ves la cita claramente, después podés ir a recuperarla, si alguien, no sé, después quiere ir a ver el video de esto. Pero para mí, digo, y ahí voy a la pregunta, es, ¿cómo te imaginas que se resuelve una situación cuando ese grupo que me gustaba que en un momento en la historieta había uno que decía, uy, como es cierto, ¿qué me van a ofrecer? O sea, ¿cómo imaginás una potencial situación de rechazo, de falta de interés? ¿Cómo entonces ahí el facilitador y cómo entonces este objeto serviría para resolver esa situación de rechazo, ¿no? Digo, va a ser una pyme de Rafaela, como cualquier pyme de Argentina, y dice, con esto, muñequito. Creo que en primer lugar hay una identificación personal y que debería ser como cada diseñador que se plantea este servicio de facilitación, de identificar el rol de uno. Yo claramente soy un contador de historia, o sea, puedo elaborar un futuro supuesto para que la gente se enamore de eso y vaya hacia eso. Entonces, mi servicio de facilitación va a ser contar una linda historia para que la gente se motive y vaya hacia ese lugar. Frente a un rechazo, voy a utilizar esa primera herramienta que es mía, pero también me voy a valer de aquellas virtudes que van apareciendo en el grupo para adquirir fuerza de los demás y de la visión de los otros en busca de, si se quiere, como ablandar aquel rechazo. Disculpa que te interrumpa, pero en esto que me parece también importante, yo no dudo que vos lo harías bien, ¿no? Ahora digo, de vuelta, como también también le decíamos a Mati antes, también el proyecto se independiza del diseñador. Entonces, cuando esto lo agarra otro que, digo, puede ser algo que quizás no evaluaste en el desarrollo del proyecto y podría hacerlo, pero digo, que sea, ¿qué te imaginas ahora? Particularmente, el kit viene con una guía que presenta como los roles bien definidos y ayuda a generar como estos marcos base en donde se debe dar esta facilitación. Entonces, si lo recibiese otro diseñador, en la guía va a tener algunos tips de cuestiones de base para poder abordar a la gente. Y si le debería sumar ese kit la recomendación, lo mismo que acabo de decir, digamos, poder identificar, uno, cuál es el rol que cumple o cuáles de estas virtudes tiene para ir seguros en eso a afrontar la situación. Ok, vos decís que en el proceso de autoidentificarse, el facilitador lo que hace es gana confianza y digamos, se hace carne de sus propias virtudes en función de poder contribuir al enganche del otro. Sí, quizás como esto es un producto de nicho, eso el producto debería venir con una especie de capacitación para facilitador de facilitadores. Ahí te transformás. No todos los productos son para todos. O sea, quizás estos son para empresas que buscan innovar. El que crea que la innovación y que es un valor, y que puede lograr innovación mejorando su equipo, el desempeño interno del equipo,
capaz es para eso, es como que vos, viste, decís, bueno, para, yo creo en esto, lo hago, y no digo que no ponen a hacer trabajo de tener todo planteado, sino que también no todo es para todos. O sea, quizás hay empresas que buscan innovación susceptibles y con búsqueda y otras que no. También me parece que hay que saber discriminar a quién y a quién no, no a una cosa que me ocurre también pensar en esto que contás, y ya yendo estrictamente al producto, pensaba que al ser un producto pequeño, en términos de escala, una cosa que todavía a mí me preocupa o no la termino de identificar es el vínculo entre la cabeza y los hombros de ese objeto en ese soldadura de objeto, ¿no? Ahí me pongo en una cuestión como muy técnica, pero te podría decir que en principio me preocupa la prolijidad, porque entiendo que cuando un producto es muy grande, si alguna situación de detalle, no sé, el rotomoldeado de las guacheras, si alguna situación de detalle falla, es incomprobable por las dimensiones del producto. En cambio, en un objeto tan pequeño, que aparte uno lo manipula a una distancia muy cercana, a menos que tengan televisión y no lo vean, digo, tal vez ese es un detalle a resolver en términos de objeto, que creo que, nada, por supuesto que todos los proyectos son perfectibles, ¿no? Pero me parece que es algo sobre lo que después poner un poquito el ojo. Bueno, pero quizá también como de vuelta con esta idea claro, y también de entender ciertas lógicas es esto. Si ustedes están presentando un producto que tiene como el que nos mostraba Luis, pocos elementos, bueno, entonces esos pocos elementos deberían estar resueltos con un nivel de profundidad como muy alto para entonces evadir cualquier posible problema. Si es un proyecto muy complejo, no sé, están ustedes presentando una maquinaria agrícola, lo macro va a ser más relevante y entonces el detalle pequeñito no lo vamos a mirar. No va a mirar nadie, digamos, no se trata de nosotros, sino sí, tal cual. Bueno. Felicito a los que expusieron y les deseo suerte a los próximos. Felicitaciones al profe y a Mercedes y Pablo que conducen. Gracias por la invitación. Gracias. Chicas. Me faltó esa. Quería leer la frase del final, perdón. Y la próxima vez que en la diapositiva para leer el nuevo de texto, porque yo me quería. Claro, estábamos acá. Yo sabía que tenía que estar muy bien. Nada, se acabó. No estamos hablando. ¿Quieren hacer pasar a alguien de afuera? No quiero pasar hace 80 años. Hay lugarcito para Yo voy a hablar de micrófono. Nadie quiere. ¿En serio? No, pasó un chavo y mi papá ahí para hablar. Teníamos 4 lugares. Voy. Por favor. Bueno, estamos, esperamos. Esperamos un minuto. Esperamos a Javi. Sí, vale, vale. No, la busca se me ahora volveremos todos. Ahora hay que terminar de organizar el espacio.
Bueno, buenas tardes, somos Virginia, Sofía y Emilia y venimos a traer la presentación de nuestro proyecto final de la carrera de Diseño Industrial. Bueno, nuestro proyecto se llama Organigami y se trata de un kit organizador para viviendas reducidas centrado en un usuario que son los estudiantes universitarios de un rango de edad entre 18 a 30 años. Decidimos centrarnos en este usuario porque lo identificamos como uno y básicamente somos o podemos seguir siendo en un futuro estudiantes universitarios, de los cuales podemos sacar y ver en nosotros muchas características y problemas que tenemos en el día a día. Bueno, centrándonos en el problema, decidimos centrarnos más que nada en lo que sucede en Rafaela, que es como hoy en día con la UNRWA hay mucha actividad académica y vienen muchos chicos de afuera, entonces tienen que alquilar un departamento. Bueno, las viviendas en la ciudad elevaron el valor del suelo, entonces son cada vez más chicas y eso trae muchos problemas a la hora de estar en los espacios de la casa, ya que por lo general también alquilas con algún amigo o vivís con tu familia o con tu pareja, entonces ya se reduce el espacio en el que estás cotidianamente. Otro punto clave es la desorganización en las mesas de trabajo, que es el punto que vamos a tocar nosotros, que básicamente un estudiante está en la mesa, desparrama todo y pierde las cosas, se frustra porque no encuentra algo, está todo como muy desorganizado, entonces también al compartir el espacio se reduce más ese lugarcito que tenés para hacer tus cosas, y bueno, genera muchas alteraciones tanto físicas como mentales en el ser humano, en todas las personas en general, no solamente los estudiantes, y lo que trae, por ejemplo, ansiedad y estrés, que es algo muy característico de los estudiantes, y también esto genera un bajo rendimiento académico y laboral en los estudiantes que también trabajan. Bueno, nosotros para desarrollar nuestro proyecto final tomamos como inspiración el arte japonés del origami, ya que bueno, con una pieza muy simple, en forma plana, pueden generar formas, figuras, cuerpos que se pueden sostener por sí mismos y pueden cumplir diferentes funciones. Todo esto mediante un costo relativamente bajo, entonces nos pareció muy importante mantener esta inspiración de origami durante todo el proyecto. Tenemos 4 puntos de propuestas de valor. El primero está basado en la experiencia de uso, ya que el usuario va a ser la persona que realmente arme su propio kit organizador. ¿Sí? La comercialización es otro punto fuerte, ya que nuestro producto se va a vender de manera extendida, de manera plana, por lo cual se pueden apilar estos diferentes contenedores extendidos y es mucho más fácil los envíos, los traslados. También en cuanto a la optimización, ya que bueno, nosotros utilizamos chapa como material y bueno, de una plancha se pueden llegar a sacar hasta 2 kits de origami y bueno, los procesos productivos con los que se desarrolla nuestro proyecto son procesos simples que no son muy costosos. Y por último, la relación entre costo y valor se da porque, bueno, como mencionábamos, nuestro usuario es un estudiante universitario, el cual normalmente los padres son los que solventan sus gastos, entonces necesitamos que el producto sea relativamente económico, pero no dejando de lado la durabilidad del mismo. Entonces planteamos esa relación costo-valor para que el producto acompañe durante toda su carrera universitaria a nuestro usuario. Bueno, acá vamos ya entrando a lo que es el diseño del kit origami en sí. Como mencionábamos, es un organizador universitario, está compuesto de 4 piezas y una tira de seguridad. Está fabricado en chapa SAE y tiene la capacidad de guardar en su interior una notebook con su respectivo funda protectora, cuadernillo u hojas, lápices y un espacio para guardar el celular o para poner post-its. Además, planteamos que el usuario se caracteriza por trasladarse constantemente, ya sea a la facultad, de un compañero, a realizar trabajos, entonces planteamos una situación de traslado seguro con este objeto. El objeto se va a desempeñar en el contexto que se desarrolla en el universitario, o sea, va a estar destinado a contener estos elementos que el universitario usa normalmente al cursar una carrera, y bueno, y tiene la posibilidad, como mencionaba, de trasladarlo y de utilizarlo en su casa en la forma
facultad. Este origami es nuestro set organizativo, consta de, como mencionaba, 4 piezas y una tira sujetadora. Tiene ciertas características que se van repitiendo en todos los productos para lograr así como si fuese una familia de productos, y que, como mencionaba antes, toda la parte del proceso productivo que no sea tan caro. Nuestro producto tiene detalles que a tener en cuenta, que bueno, son estos calados de pliegue en donde se generan un tipo de pestañas que actúan como bisagras en este caso. Tiene trabas de encastre, las cuales son fijas, valga la redundancia, fijan todo el plegado completo. Y tienen ciertos pliegues que se hacen a nivel industrial, como por ejemplo los pliegues de encastres entre una pieza y la otra, y el pliegue de la manija de manera circular para que no dañe la mano del usuario. Está la idea de que el usuario pueda personalizar su propio kit mediante la elección de colores, como se pueden ver en las imágenes de abajo. Bueno, Origami cuenta con, como dijimos, 5 piezas. Este es el contenedor principal, el cual puede llevar una notebook y un cuaderno. Tiene perforaciones para después, por una vez que está en uso, se sacan las cosas de adentro y se puede usar para apoyar la notebook. Entonces las perforaciones permiten que no se recaliente. Al mismo tiempo tiene también un estafado que le da más rigidez al producto para que no corra el riesgo de romperse o algo. Esta es la tapa de nuestro producto, sirve para guardar y proteger todos los elementos que tenemos. La misma se adhiere al contenedor principal mediante encastres y también posee una cinta de seguridad que da la mayor seguridad, para la redundancia, para poder transportarlo sin problemas. También podemos usar esta tapa como pizarra, si es de nuestra elección. Después tenemos los 2 contenedores más pequeños. Uno de ellos es para llevar lápices, marcadores y ese tipo de cosas. Y el otro es para guardar post-its y también para guardar el celular para que no nos distraigamos tanto a la hora de estudiar o hacer algún trabajo. Bueno, en la secuencia de armado tenemos un manual de desplegado para cada una de las partes. Lo primero es plegar cada vez las partes del kit. Una vez que están armados, se ensambla el contenedor principal con los más pequeños y luego se ensambla la tapa para finalmente poder ponerle la tira y así llevar todo nuestro producto. Acá podemos ver la secuencia de uso. Se coloca sobre la mesa, primero se retira la tira elástica, luego se retira la tapa y vamos así desarmando de a poco nuestro producto, sacando los contenedores más pequeños para luego poder sacar todos la notebook, el cuadernillo, los elementos que tenemos adentro y utilizarla mientras trabajamos como apoyo para la industria. A la hora del traslado, como decíamos, tiene una barra ergonómica para poder llevarlo fácilmente y que no nos incomode, y tiene también una tira de seguridad para que no tengamos ningún tipo de pérdida de elementos. Antes, no sé si lo mencionamos, este contenedor a la hora de plegarlo tiene 2 tipos de pliegues distintos, unos que son realizados por el usuario, que tienen una morfología en particular, que es como una especie de troquelado, ese es el que pliega el usuario, y el otro que es el pliegue que ya viene de fábrica, que es una morfología toda como entera, claro, y ya quedan fijados desde fábrica, no tiene que tocar el usuario. Y estos son algunos de los análisis, de referentes que hicimos. Estos son algunos de los ejemplos de en los que basamos nuestro proyecto. Tomamos ciertas características de los mismos.
ustedes dijeron que de una chapa salen los kits completos. ¿Eso plantea situaciones de desperdicio, no? ¿Cómo Sí, lo la manejan? idea es tratar de aprovechar al máximo por ciento la placa de chapa, por eso planteamos todos estos encastres así, que con la misma pieza se pueda plegar y generar este cuerpo. Y bueno, es por eso que lo planteamos de esa manera y en ese material. O sea, que ustedes ordenan. Ordenamos, cada sí, pieza. claro, se van intercalando una con el otro para optimizar el material. Perfecto. Y eso minimizaría el desperdicio. Y también los ganchos, que no nos dimos cuenta de mencionarlo, los ganchos de la tira que van sujetos al contenedor principal vienen de la misma chapa. Todo Lo único demás, es los que recortes vendría se utilizan para hacer los ganchos. Bien. Hubiera estado bueno ver el plano, El plano, no el esquema de la granada, pero el plano, De la el desarrollo plano, que se perciba visualmente, ellos que lo hicieron. De hecho, lo charlamos en la... Bien. Y aprovecho que me sigo otra pregunta. Sí, es verdad. La propuesta estética, la morfología general del proyecto. ¿A qué intención responde? ¿Por qué tiene esa morfología? Que la tiene, que digo, lo más interesante es que hoy el proyecto tiene un nivel de identidad formal, ¿no? Que ya tiene un carácter. El proyecto digamos, implica una identidad y que además de la gráfica un poquito también lo ¿a qué responde la propuesta morfológica? Y al principio habíamos planteado, nos habíamos centrado en lo que eran las pizarras que llevaban los de dibujo técnico, y de ahí empezamos ya a achicar el tamaño y demás, y bueno, basándonos en el origami y todos los pliegues de los papeles para crear las figuras, decidimos ir como manteniendo esos ángulos y poder generar más salir un poco de lo que es la caja o el... No, y también salir un poco de lo que es la mochila, que por ahí todos los estudiantes llevan toda la mochila, quizás es como una forma innovadora de trasladar tus elementos, y además tienes el plus de que lo armás vos. O sea, a mí me parece que lo más importante es eso, es el plus de que el usuario es el que va a armar y plegar este objeto para armar su propio organizador. Claro, y eso te genera además un vínculo con el producto que por ahí vos decís, bueno, ya terminé la etapa universitaria. Bueno, pero puedes seguir llevando el trabajo, te juntás alguna vez, tenés que llevar la notebook, una reunión de trabajo o algo, y te llevas todo el kit completo. No, yo digo, para mí la presencia de la chapa hace que tenga cierta lenguaje formal. El origami es como cierta visión tecnológica, es un tecno-origami, ¿no? Un tecno-origami o como un contenedor deconstruido, ¿no? Hay una cuestión que habla de cierta innovación específica dentro del rubro de contenedores. Sí, y una cosa que creo que no mencionan es esto de que, porque no lo mencionaron con tanta precisión en la presentación, es esto de que el producto viene plano y lo arma el usuario, que eso tiene también como otras ventajas, que venga plano para la logística del producto es como muy positiva, porque ocupa como mucho menos espacio. Es cierto que habiéndose dicho al principio, lo que nos pasó es que como no conocíamos el producto, digamos, algunos no conocíamos, nos costaba imaginarnos a qué se estaban refiriendo. Que también esto de vuelta con esta cuestión de como los aprendizajes, nunca pongan los referentes al final, porque yo me quedo con la idea del referente y no con el producto de ustedes. Entonces, fue el punto de partida eso. Claro. De la logística, el aporte de logística, por ahí mostrando el packaging, o sea, cómo se vende, cómo viaja esto. O no sé, qué sé yo, haciendo comparaciones, no sé, entre la 25 kits de estos ocupan tanto espacio y el producto de la competencia ocupa, no sé, este otro. Entonces también son como esas ventajas que tiene el proyecto, que está bueno que ustedes maximicen, ¿no? No, pregunta. ¿Tienen algún elemento de protección por si por ejemplo llueve ocasionalmente? La idea es que, bueno, esa tapa cobertora blanca tiene ese ángulo, por ejemplo, si llueve no va a entrar el agua, y después en cuanto, por ejemplo, a la computadora, nosotros lo planteamos para que la compu tenga ese protector que ya viene o cuando lo compras, esa funda, para que le brinde una protección extra. Pero la tapa cumple esa función de protección durante el Sí, eso traslado. está hecho en metal. Sí, ya hecho con metal. ¿Metal no le suma un peso para el transporte? O sea, ¿qué pasa si lo llevan en plástico?
En plástico quizás los ángulos, en plástico los ángulos son más propensos a doblarse y la chapa tiene una cierta rigidez en ese sentido. Y aparte, Claro, la idea nuestra era comercializar todo desplegado, no plástico más jodido como para tener que desplegar, no podemos. ¿no? Y fundamentalmente el costo. El costo, sí, con costo, para producir en plástico es altísimo, en contraposición a lo que requerís para producir el chapa. Tienes un costo inicial, después tal vez No, pero quizá lo que el señor dice ¿Cuánto también, pesaría? como hablamos en el caso de cuando vos presentaste lo tuyo, en el caso de Flor, es que quizás esto puede ser como el puntapié inicial de una familia de productos más amplia. Entonces productos de esta índole que tienen un uso hogareño y no implican el traslado, pueden evitar como esta problemática que el señor se señala y que puede ser relevante en algún caso, y utilizar este mismo criterio para generar familias de productos cada vez más amplias. Digo, me parece que es interesante, y esto también ustedes podrían percibirlo como una oportunidad, es que lo que ustedes han diseñado es un concepto de producto y no tanto un objeto específico. Entonces, si lo plantean también de esa manera, la potencia del proyecto se expande y las posibilidades del mismo también, ¿no? Entonces, digo, si yo dijera, bueno, es una posible familia de productos de la cual nosotros encontramos este caso en particular, ¿no? Que era un poco Sí, lo puede mismo venir que- para otros ámbitos, por ejemplo, laboral, te Sí, a nosotros lo que nos importa transmitirles, tanto a ustedes tres como al resto, fundamentalmente que se lo transmitíamos a Flor, era que cuando los proyectos se cuenta el presente y el potencial. Eso lo que posibilita es que quienes nos están escuchando hoy, quienes las dos están escuchando hoy, puedan imaginar el presente y la mirada amplia del mismo. Eso todo, uno entiende que volcar todo sobre la presentación en 10 minutos me dice, bueno, es complejo, pero bueno, es parte del desafío que uno tiene cuando expone un proyecto a un cliente, a un confidente, a quien sea, de poder encontrar esos lugares de interés en ese otro, ¿no? Sí. Y por otro lado también, esto me parece es un poco lo que hablábamos antes cuando hablamos del proyecto de Luis o de Mati, que el proyecto se independiza de ustedes. Entonces cuando tu nombre es Darío, cuando viene, no sé, Darío, que no conoce nada del proyecto y hace estas preguntas, bueno, entonces ustedes ahí empiezan a percibir qué pasa o qué va a pasar en el cercano futuro de la vida profesional con los productos que ustedes diseñan. Entonces, de vuelta, no van a estar ahí para explicarlo. Entonces, Darío lo percibe de una manera y para Darío, para otro potencial usuario, eso es lo que percibe. Entonces, contar el proyecto también es muy importante y también el producto, de vuelta con esta idea de que debe como autoexplicitarse, que no debe tener como demasiadas barreras para la comprensión, ¿no? El usuario lo debe tener que entender casi de manera inmediata. Ricardo Blanco siempre decía que cuando el producto, digamos, sale del mercado, el usuario hace lo que quiere con él. Si uno ya, digamos, uno es responsable, pero por otro deja de tener el control absoluto. No hay, viste, malos usos para un producto. Viste que alguien dice, lo estás usando mal. No, uno usa, yo me paro arriba de una silla y la silla no está pensada para que sea una escalera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Hay que tratar de tener como esas previsiones. Sí, por supuesto. Dale, perfecto, gracias, muy amable. Un segundo. Así vamos a hacerlo juntos para todos.
Ahí sí, dale. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Clara Ordóñez, junto a Gabriela. Vamos a dar comienzo a la presentación de nuestro proyecto finalizado, titulado Salud para el individuo, salud para el planeta. ¿Por qué este título? Porque se plantea bajo dos grandes problemáticas. Por un lado, lo que respecta a la contaminación ambiental, y por otro lado, la escasez en la práctica de deporte en jóvenes. Esta última influye directamente en la salud de los individuos. Obtuvimos algunos datos para que se dé cuenta de la verdadera situación. Según la OMS, el sedentarismo causa 5 millones de muertes al año. La actividad física en adolescentes está estancada desde el año 2012. Y el sedentarismo causa diversos problemas como dificultades cardiorrespiratorias, musculares y enfermedades de depresión. Por otro lado, en lo que respecta a la contaminación ambiental, nos basamos específicamente en la contaminación que es producida por la generación de energía eléctrica. ¿De qué se trata esto? Bueno, como bien sabemos, para generar electricidad que usamos todos para todo, por ejemplo, para cargar un celular, se queman combustibles fósiles, como son petróleo, gas y carbón, y esto hace que se emitan gases que son contaminantes para el planeta. ¿Qué pasa con estos combustibles que se queman? Generan 7 millones de muertes por año. Los combustibles fósiles generan 1 de cada 5 muertes en el mundo y el 86% de las emisiones de dióxido de carbono vienen de la quema de combustibles para la producción de energía. Es por esto que venimos a dar alternativas con este proyecto a estas problemáticas, especialmente a dar respuesta a cada una de estas problemáticas. Por un lado, lo que respecta a la contaminación ambiental, elegimos las energías renovables, ya que no hay en el planeta. Y dentro de su clasificación nos centramos en la energía cinética. ¿Por qué esta energía en particular? Porque es la energía que se genera con el movimiento de un cuerpo. Entonces, a partir de acá empezamos a relacionar ambas problemáticas, ya que un individuo al realizar deporte genera movimiento. Y este movimiento genera energía cinética que puede ser aprovechada y almacenada. Ahora, ¿cómo hacemos para que los jóvenes se interesen por realizar actividad física? Como seres humanos sabemos que nos movemos a través de incentivos y que el obtener un beneficio luego de un esfuerzo motiva a los individuos. Es por esto que venimos a ofrecer que el individuo obtenga un beneficio luego de la realización de actividad física. En lo que respecta al contexto del proyecto, se plantea en un RAP, ya que el nuevo campus está diseñado ambientalmente consciente, como podemos ver en el diagrama de sustentabilidad del nuevo campus, cuenta con ventilación natural, protección solar, terrazas verdes, energía alternativa y captación de agua de lluvia. Otro punto muy importante que tiene la universidad es que cuenta con un plan de bienestar universitario. En el mismo se encuentra un programa deportivo para jóvenes que promueve las actividades deportivas y cuenta con una amplia variedad de deportes. Ahora sí, les venimos a presentar como alternativa de diseño a estas problemáticas el Energy Move, el cual cuenta con una banda deportiva y una aplicación móvil. En lo que respecta a la banda deportiva, cuenta con sensores que van a ser encargados de registrar datos a la hora de que el usuario esté realizando deporte. Los mismos van a ser visualizados mediante una aplicación para que el usuario se pueda mantener informado sobre su progreso y su estado de salud. Por otro lado, va a brindar incentivos luego de la realización de este deporte a través de puntos acumulables que pueden ser canjeados por diversos productos. Y esto es todo, el Energy Move también no necesitará cargarse, sino que va a ser autoabastecido por esta propia energía generada a través del movimiento del usuario. Estas 3 características mencionadas posicionan a UNRWA en un lugar muy importante
y le dan un estatus, ya que está promoviendo un producto innovador, donde también va a atraer a muchos estudiantes y jóvenes a plan de egresados universitarios. Bueno, con lo que respecta a las partes de la banda deportiva, contamos con una tapa que va a estar vinculada con una carcasa a través de un eje, que va a hacer que la tapa pueda pivotear, y de este modo va a brindar más amplitud a la hora de colocársela. Ambas carcasas están planteadas en impresión 3D, especialmente en materiales LA, ya que cuentan con características de resistencia, de flexión y aguantan a los impactos. Después tenemos una tela compuesta por fibras elásticas que va a facilitar que la persona, cuando se pueda poner la banda deportiva, se la molde de diferentes partes del cuerpo. Esta tela también tiene una terminación de plástico para que se pueda vincular a la carcasa. Todas estas partes están pensadas no en una monopieza, sino en diferentes piezas, pensando en la posterior vida del producto, cuando se termina de usar. Es decir, una vez que la persona use más este producto, puede separarlo intuitivamente y fácilmente y puede desechar las piezas en sus respectivos lugares o reciclarlas en lo que es los productos plásticos. Para entrar un poco más en detalles, tenemos una carcasa inferior, tiene un texturado que remite al movimiento, ya que es el concepto principal de nuestro proyecto. Tiene una capa de translúcida que se puede ver, deja ver el sistema interno, para que así el usuario pueda ver cómo funciona este almacenamiento de energía, no sea solamente un concepto. También tenemos en un lateral un botón de Bluetooth para poder así conectar al móvil y sincronizar la aplicación, y con ella una luz que comunica que está conectado al Bluetooth al cable. Con lo que respecta a la tapa, tiene una morfología para poder enganchar la tela. Bueno, para hablar un poco de lo que es las partes del sistema interno, lo dividimos en dos partes diferenciadas. Por un lado están los sensores, que van a ser los encargados de registrar los datos de la banda deportiva, como ya está en movimiento, como está haciendo deporte. Los sensores seleccionados son frecuencia cardíaca, distancia, tiempo y presión arterial. Fueron seleccionados ya que son útiles en todo tipo de deportes y además para futuras investigaciones de la universidad. Estos datos serán para esa investigación. Con lo que respecta al sistema de almacenamiento, que vendría a ser la unidad que va a generar de energía a partir del movimiento de la persona, contamos con un oscilador. El oscilador va a moverse cuando la persona esté en movimiento, y así de esta manera con el movimiento va a generar energía cinética que se va a almacenar en el capacitor. Por otro lado tenemos engranajes que va a multiplicar el movimiento del oscilador por 100 veces y va a llevar la energía a un microrotor. Este microrotor lo que hace es transformar esta energía en una carga magnética. Y la bobina va a ser una carga de esta carga magnética, convertirla en electricidad que así va a alimentar el producto, y por esto va a ser, el producto se va a autoabastecer y no va a necesitar de cargas. Bueno, con lo que respecta a la aplicación que va a acompañar a la banda deportiva, es una aplicación diseñada para jóvenes, está diseñada también para ser sumamente interactiva, y va a ser el medio por el cual se visualizan los datos que va a registrar los sensores de la banda deportiva, y también va a ser el medio por el cual se visualizan los puntos que luego podrán cambiar por productos de diferentes tipos. Bueno, estas son las pantallas, diferentes partes que tiene la aplicación. En primer lugar, la aplicación te da una bienvenida y te dice en qué lugar del cuerpo uno debería ponerse la banda deportiva dependiendo del deporte que vaya a hacer. Luego tenemos un inicio. En el inicio se pueden ver historias de las personas que utilicen el Enlarge Move y también se pueden subir sus propias fotos. Además se pueden ver noticias de lo que respecta al deporte en UNRWA. Luego tenemos la base de estadísticas, donde se ven las estadísticas del progreso de todos los usuarios en general del Enlarge Move y las estadísticas individuales de cada uno, que están separadas por semana, mes y año, para que uno pueda ver su progreso. Y también noticias de cada una de las personas que usa Enlarge Move. Por otro lado tenemos un perfil personal, donde están los datos de cada persona, donde están todos los datos individuales de lo que es censado, digamos, y hay un mapa para trazar recorridos en caso de que el deporte requiera correr por un periodo.
Bueno, y por último tenemos la tienda, donde se van a los puntos acumulados, y se van a los negocios en donde se pueden cambiar los puntos, que son negocios adheridos, y tienda única. Para ya llegando al final, para contar un poco el modo de uso de este producto, en primer lugar se coloca la banda deportiva en el lugar del cuerpo que va a estar en mayor movimiento. Luego del deporte se conecta el Bluetooth a la aplicación para así actualizarla, y ya una vez en la aplicación se pueden visualizar los datos, ver los puntos acumulados y se refiere a Selecam. Ya están sus 10 minutos. Ya terminamos. Para terminar, el modelo de negocios se cuenta con que el producto lo realiza UNRWA, con cooperativas aliadas como un SNTEC, que es un centro tecnológico que va a encargarse de la impresión 3D, Pareja de Negra, que es una textil aliada con UNRWA, que va a realizar lo que es la pisada, perdón. Y luego lo que es el sistema interno va a tercerizarse, son productos estándar no diseñados, pero después se van a ensamblar y programar en el laboratorio líder de eficiencias energéticas de Chile. Se plantea como vía de ingreso la venta y la adaptación de este producto a diversas universidades, ya que se plantea que este producto tiene un potencial escalable, que no quede solamente en UNRWA, sino que parte de UNRWA, pero que después se lleva a diversos planes deportivos de otras universidades. Y con este pasaje, con esta escalabilidad, también lleva consigo el pasaje de la impresión 3D a una inyección de plástico por su producción masiva. Y eso es todo. Muchas gracias. Mirá que tenemos que dejar Estoy tocando la agenda del celular. ¿El señor tiene algún vínculo con ustedes? Tranquilo, tranquilo. No, yo lo que... ¿Sí? No, creo que más que una pregunta, me parece interesante señalar esta idea de que ustedes no solo diseñaron el producto, sino también esta aplicación. Y digo que es interesante porque también es otra posible inserción laboral para los diseñadores hoy día, ¿no? Esta idea de UX, UI, de diseño de interfaces o de experiencia de usuario, que nosotros detectamos que es un lugar donde todos estos aprendizajes propios de nuestra disciplina se pueden desplegar. Así que me parece interesante también que ustedes hayan trabajado en eso y está bueno que en el proyecto final sucedan cosas de esta índole. Pensaba que el otro día conocí la cooperativa Oreja de Negra. Me parece una interesante decisión el planteo productivo centrado en el territorio, entendiendo también la lógica universitaria, ¿no? Diciendo, bueno, estos son los recursos que tenemos, estos son los vínculos que la universidad posee, hacemos uso de los mismos. Y les preguntaba, ¿las chicas de Oreja Negra tienen experiencia en el trabajo sobre textiles elásticos? Sí, incluso nos mostraron un par que nos puede llegar a servir. Sí, nos comunicamos con ellas y le contamos del proyecto, y sí, nos dejaron mucha información. Buenísimo, buenísimo. Yo una cosita más para ellas en general. Para mí lo que está bueno de todos los proyectos de ustedes es que parten sobre la hipótesis de mejorar una situación, ¿no? De mejorar una situación tácita o potencial, ¿no? Que también eso depende de las investigaciones que hicieron. Como que cosas, problemas que son muy explícitos y otros que no son tan explícitos, son potencialidades. O sea, y todos tienen un componente de innovación interesante y obviamente hay una hipótesis de un proyecto, se desarrolla un proyecto, se genera un producto en base a esa hipótesis, pero que en realidad esto debería seguir. Acá es como que digamos, la experiencia académica es como un impasse dentro de un proceso creativo real, porque se evalúa lo que está hasta ese momento y no se llega a hacer una versión beta e implementar un prototipo con los usuarios reales, y que es un montón de las cosas que nosotros hicimos acá y seguramente otras nuevas, ¿no? Entonces me parece que está bueno
entender este proceso como parte de un aprendizaje que igual después continúa. El desarrollo del producto complejo siempre se tienen instancias de validación, como lo que decía Jaime, ¿no? Instancias de validación en contextos reales, ¿sí? Preliminares, por eso en pequeños nichos, después como que se van ensayando diferentes escalas del proyecto. Es una primera escala de validación esta, y después se va ensayando en distintos entornos y en distintas escalas. O sea, me parece que está bueno que todo lo que nosotros decimos en el contexto de esta evaluación es parte de un aprendizaje y que en definitiva es parte de una cultura, ¿sí? Proponer, hacer, ensayar. Y continuamente esto es un proceso que va mejorando nuestro desempeño. La felicito. Nico. Sí, yo, bueno, acá corro un riesgo de que Pablo me pude ayudar, pero digo, el skin ese que tienen ahí, que creo que hace de villa, de la parte blanca, digamos, creo que es la única parte personalizada, digamos. Y yo estoy asumiendo que ustedes, además de pensar en distintas partes para facilitar el reciclado, tal vez también se abarata costo al tenerlo así, de si quisieran personalizarlo para otras casas de estudios, lo único que tenés que intervenir es ese... Está pensado exactamente eso. exterior. Sí, totalmente. Deja de tirar centro. Eso también, digo, volvemos a... No, una cosa que ahora que me escuchaba a Yampi, lo que creo que durante todas las presentaciones, ¿no? Metimos profundamente sobre los proyectos pensándolos como reales cuando tenemos que recordar, y aquí estoy yo para hacerlo en este momento, que el objetivo de estos trabajos no era hacer un sensor de movimiento que va en la muñeca, o unas guacheras, o no sé, un kit organizador para estudiantes aquí en Rafaela. Sino el objetivo de esto es que ustedes puedan aprender la lógica del proyecto desarrollando un trabajo con un nivel de profundidad mayor al que venían realizando, entendiendo el proyecto en todos sus aspectos, incluyendo variables económicas, conceptuales, tecnológicas, formales. Si lo vemos así, los proyectos cobran un valor mayor porque tienen un potencial muy grande para continuar desarrollándose, en el caso de que alguno de ustedes quisiera hacerlo. Y aunque eso no sucediera, el potencial está, y creo que eso también es lo valioso del proyecto de ustedes y de los otros proyectos que estuvimos viendo hoy y los que se vieron en la instancia anterior. Así que creo que eso torna muy, muy valioso eso. Aplausos. A las familias, a los amigos, a retirarse al exterior del edificio. Invitamos a nuestros estudiantes, específicamente quienes hayan defendido sus trabajos finales, a esperarnos un momentito aquí afuera, que en esta instancia hacemos una devolución y después sí, nos vamos a ir con sus familias. Invitamos a algunos de estudiantes que ya terminaron o están por hacerlo, que están por allá al fondo, a que se queden, nos ayuden a